Buenos días, tengan todos, estimados asistentes, estudiantes, profesores, comunidad que nos sigue a través de medios audiovisuales. Agradezco la presencia de cada una de las autoridades que hoy nos acompañan en esta que será la conferencia Diagnóstico de Cáncer de Mama en Tabasco usando IA. Agradezco a la comunidad estudiantil que nos acompaña y les agradecería como recordatorio que pusieran sus teléfonos en modo silencio. Bien, ahora me permito presentar a las autoridades quienes nos acompañan en esta mañana, a la cual damos gracias por estar con nosotros, a la doctora Hermisenda Pérez Vidal, directora de la División Académica de Ciencias Básicas. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Agradecemos la presencia del maestro Melchor Hernández Hernández, secretario general del Sindicato del Espiujat. Gracias por acompañarnos, maestro. También agradecemos la presencia a quienes les acompañan. Muchas gracias por estar con nosotras. Sean todas bienvenidas. Agradecemos la presencia de quienes nos dictarán esta conferencia, a los doctores Daniel Ramírez Tejeda. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Un aplauso, Romero, perdón. Y al doctor Lucas López Segovia. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. A continuación me voy a permitir leer la semblanza de los ponentes. El doctor Daniel Romero Tejeda, médico especialista en radiooncología, adscrito a la unidad de radioterapia del Hospital Juan Graham, certificado con el Consejo Mexicano de Radioterapia, forma parte del Comité de Bioseguridad del mismo hospital y sus participaciones, ha tenido participaciones en estudios de investigación en salud, publicación en varios artículos de cáncer de mama y cáncer cervicouterino. El doctor Lucas López Segovia es un científico de datos, estudió la licenciatura en matemáticas, en ciencias básicas, maestría y doctorado en estadística por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. Fue pieza clave en el seguimiento control de la pandemia del coronavirus del 2020 y de los resultados del mismo. Publicó 2 libros sobre el tema, miembro de la Academia de Matemáticas y profesor de Ciencias Básicas desde 1995. Ahora cedo los micrófonos a quienes serán nuestros ponentes, al doctor Lucas López Segovia. Buenos días a todos los que nos siguen por las redes sociales. Vamos a iniciar esta conferencia y agradeciendo a las 2 instituciones que participaron, al Hospital Juan Graham y a la División de Ciencias Básicas, en particular nosotros que pertenecemos a la Academia de Matemáticas. Si continuamos. Bueno, es común ver en los diferentes diarios digitales información, noticias sobre lo que está pasando sobre el cáncer de mama, que por cierto, ayer fue el Día Mundial que conmemoramos el Día de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Y este mes y todos los días debería de ser. Así que todo el mundo está hablando de esta situación, vemos las noticias, pero ¿qué sabemos realmente del cáncer en Tabasco, el cáncer de mama en Tabasco? Bueno, pues es lo que nos disponemos a ver qué es lo que está pasando. Si pasamos a la siguiente. En el 2015 presentamos un primer intento de lo que estaba pasando sobre esta situación en todo el estado. Nos tardamos 6 meses en recopilar información de 250 pacientes, mujeres, y solo 2 variables, o sea, la edad de la paciente y las coordenadas de su ubicación. Fue una tarea muy difícil hacerlo buscando los registros, porque no hay información, no hay una base de datos como las que tienen pues otros centros universitarios o centros hospitalarios de otros países como de Europa o Norteamérica. Aquí no hay, pues vivimos en la parte sur, ¿no?
Entonces, lo dejamos allí. A lo más que pudimos hacer es una primera aproximación del mapa de casos de diagnósticos de cáncer de mama, y fue mucho tiempo y no pudimos analizar más variables, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Después de la pandemia, surgió la idea de saber con más urgencia cuál era el diagnóstico de esa situación. Y como ya teníamos una primera aproximación, pues formamos dos equipos de trabajo, un equipo de trabajo del Hospital Juan Graham, comandado por el doctor Julio César Robledo Pascual, que es el jefe de investigación, y liderados por la doctora Sheila y el doctor Daniel Romero, aquí presente, que son especialistas en oncología, que día a día están atendiendo pacientes. Y por el otro lado, 3 de nuestros egresados, 2 en física, que por cierto aquí está el físico Andrés Alberto y Eduardo Ander, no sé si pueden levantar para que lo ubiquemos. Ellos son físicos, nada que ver con medicina, ¿no? Y seguramente nos está siguiendo la geofísica, también egresada de nuestra división, soy mi Paola Ramos, que es especialista en mapas, y bueno, y un servidor. Entonces, estos dos equipos de trabajos nada que ver, porque uno hace ciencias básicas, cosas de física, de matemáticas, de estadística, y otro equipo que está día a día atendiendo a los pacientes con un montón de variables y características del cáncer. De manera que nos propusimos, diseñamos el estudio con ayuda de los oncólogos. Obviamente fue un estudio retrospectivo de corte histórico, y pues había que tener la información. No es fácil porque se encuentra en diferentes repositorios, en diferentes unidades de rayos X, de imágenes, y bueno, en fin, necesitamos pues alguna inteligencia que no fuera humana para que estuviera ahí trabajando. Le platicamos el reto a los físicos, y los físicos dijeron, bueno, va, nos interesa, podemos hacerlo. Si pasamos a la siguiente. Y bueno, yo les voy a pedir aquí a Alberto y a Andrés, no sé si lo digo bien, siempre me equivoco, para que nos expliquen qué fue lo que hicieron. Que ellos recabaron 435 información de pacientes, mujeres, y 5 hombres, con 42 características del cáncer. Y esto lo hicieron, como dicen ellos, no es porque seamos flojos, sino porque queríamos apropiarnos de la tecnología. Así que les pido que pasen y que nos expliquen qué fue lo que hicieron. Hola, buenos días a todos. Pues para explicar un poco cómo resolvimos este problema muy grande al que nos enfrentamos, tuvimos que hacer uso de diferentes tecnologías que se ven ahí acomodadas en el diagrama. Realmente no es como que un flujo de trabajo, sino más bien fueron las herramientas que estuvimos utilizando en cada paso. De hecho, algunas tuvimos que descartarlas y cambiarnos a otras. El problema principal se encontraba en que los datos estaban como que escondidos en expedientes clínicos, escritos en prosa, expedientes que podían abarcar 2 o 3 hojas de información que estaba toda ahí concentrada, ¿no? La idea era ir sacando toda esa información, pero era inviable porque como, bueno, el estudio final se redujo a 400 pacientes, pero el corpus total era de 700 pacientes, ¿no? Entonces, ir revisando las notas una por una era inviable, no íbamos a terminar el estudio, quizás íbamos a tardar un año solamente sacando los datos. Y ahí fue cuando comenzamos a plantear otras alternativas, ¿no? Como en ese tiempo, esto lo hicimos en febrero del 2024, la inteligencia artificial ya había avanzado bastante, sobre todo los modelos de lenguaje. Entonces tuvimos la idea de apropiar esos modelos de lenguaje y adaptar un flujo de trabajo que nos permitiera hacer que ellos tomaran la información y la extrajeran por nosotros. Sí, pues como comenta el compañero, el problema más grande al que nos enfrentamos, pues es que para empezar, el software, pues tampoco es que ayude mucho porque todos los datos se meten en una narrativa muy no estructurada. Entonces, lo que teníamos que hacer era sacar esos datos y volverlos, pues una base de datos, como comenta el doctor Lucas, que es algo que no existía, y con el cual no podemos trabajar. Entonces,
tuvimos que hacer uso de varios modelos. Bueno, en realidad utilizamos 2 modelos y y consistió en prueba y error, porque primero, pues, al principio nos enfrentamos con el primer problema fue que teníamos que buscar la nota y estar sacando los datos uno por uno, y pues eran miles de palabras, de texto, y era inviable hacerlo uno por uno. Entonces, lo primero que se hizo fue acudir con el jefe de informática del hospital para que nos diera un dataset, que es dataset por decirlo así, porque nada más es la base de datos que él tiene, que la tiene pues en formato SQL. Entonces, él lo que tenía pues era el expediente y la nota, pero pues en esa celda estaba todo el texto de la nota del historial clínico del paciente. Entonces, todo eso nosotros, o sea, tuvimos acceso a ese formato y mediante la plataforma de Google Colab, pudimos pues observar cómo estaba estructurado. Entonces, el primer reto pues fue tratar de sacar esa información utilizando pues ChatGPT. En ese entonces ChatGPT 4 era el más avanzado, el más inteligente, por decirlo así. Entonces utilizamos ChatGPT 4 y en ese entonces estaba muy de moda utilizar los GPTs como que se customizaban, se personalizaban, les poníamos un prompt para que de indicaciones de lo que queríamos que hiciera. Era como un GPT especialista, por decirlo así. Entonces, eso fue lo que hicimos. No entrenamos, sino que le indicamos al modelo qué es lo que tenía que hacer. Y ya le pasamos el dataset ya preprocesado, obviamente. Pero pues obviamente nos dimos cuenta de que el modelo iba a tener muchas alucinaciones. Obviamente al principio no tuvimos fracaso porque GPT-4 pues alucinaba mucho, nos daba valores muy raros, o sea, nos decía cosas que no tenían nada que ver. Entonces, ese fue el primer obstáculo al cual nos tuvimos que enfrentar. A partir de eso, pues tuvimos que plantearnos a pasarnos a otro modelo, que de hecho en ese entonces, justamente en esos días o esas semanas, estaba por salir Gemini 1.5 y dijimos, bueno, vamos a esperarnos a que salga el modelo, el más nuevo de Gemini. Y ya fue que nos esperamos como 2 semanas y así estuvimos como que pensando de qué otra forma abordar el problema, hasta que salió Gemini 1.5 y fue que ya nos fuimos con el modelo. Y lo mismo, intentamos hacer algo parecido con lo que hicimos con ChatGPT 4, pero esta vez sí obtuvimos un poco más de resultados. Obviamente igual alucinaba, pero ya era en menor medida. Y pero nos dábamos cuenta de que el modelo sí obtenía resultados, pero como eran muchos datos, necesitábamos optimizar ese sistema, porque obviamente lo hacíamos como a mano todo, y fue que pasamos a hacer lo que es un script, porque nos migramos a otra plataforma que se llama Google Cloud, y ahí fue donde, utilizando una API de Gemini 1.5, le enviábamos como que inferencias al modelo y creamos un script para que toda esa información se hiciera como que en un bucle, en un ciclo en el que se le hiciera una inferencia al modelo uno por uno y el modelo respondiera y todo se iba guardando en una base de datos. ¿Por qué? Porque anteriormente a eso, antes del script, pues todo se mandaba en un trozón, o sea, se le mandaba como que varios expedientes y varias notas, entonces obviamente el modelo perdía el contexto porque era mucha información, entonces por eso decidimos como que sistematizar todo para que el modelo solamente leyera un expediente por uno y así como que en un bucle automatizado se fueran guardando los datos. Y no sé si quieres ir explicando. Pues realmente al final lo que hicimos fue pasarle un expediente uno por uno al modelo, decirle qué variables vamos a tomar y le pedimos una estructura específica porque como saben los modelos de lenguaje lo que hacen es predecir palabras, ¿no? Entonces, en ese tiempo no teníamos tanto conocimiento de cuál es el flujo de trabajo estándar en este tipo de casos, pero lo que se nos ocurrió fue eso. Entonces, al tener una estructura predecible, era fácil después con código ir cortando las palabras para ir dividiendo las variables en las columnas que queríamos, ¿no? Tomamos el tamaño del tumor, tomamos la etapa del cáncer, toda esa información que venía ahí guardada en los expedientes, la fuimos estructurando expediente por expediente. Eso lo repetimos no las 700 veces, la repetimos hasta 10 veces por expediente porque queríamos tener la mayor precisión posible. Entonces, tomábamos la moda de
de esos expedientes y eso era lo que estábamos reportando. De hecho, revisábamos manualmente y veíamos que el modelo tenía una precisión muy alta, porque pues esta vez el contexto era lo suficiente para que él lo pudiera manejar. Y así fue como fuimos sacando expediente por expediente hasta que conseguimos las 700 expedientes, de los cuales tuvimos que limpiar un poco porque habían unos que las notas estaban completamente vacías. Digo, nosotros teníamos un montón de notas y algunos expedientes solamente era que había llegado el paciente, ¿no? Entonces, como teníamos ese problema, recortamos la cantidad de pacientes, también recortamos un poco de variables que casi no se encontraba en todos los expedientes hasta que llegamos a las 42 características del cáncer, que fue todo ese corpus de datos ya estructurados con el que ya podía trabajar el doctor Lucas. Gracias, físicos. Bueno, y no es por presumir, pero este modelo es rescalable. Ya ahora están con todos los cánceres y a todo el estado, a todos los hospitales. Así que si no tenían nada que hacer, ya ahora tienen, ¿no? Muy bien, si continuamos. Bueno, el primer hallazgo que encontramos es cómo se van diagnosticando los casos de cáncer en Tabasco conforme pasa el tiempo. En la primera ciclo tenemos el gobierno creo que es Arturo Núñez, y en el siguiente ciclo es el gobierno de Adán Augusto y Merino. A mí me sorprende mucho que el número de diagnósticos en el tiempo tenga que ver mucho con la administración. Eso no debería ser, porque los casos de cáncer no son dependientes del tiempo. O sea, deberían de ser más o menos estables. Y bueno, ahí se ve que mientras la administración se engancha, pues empieza poco a poco los recursos. Bueno, eso podría ser. En todas las observaciones que tenemos es una muestra de 430 mujeres que comenzó desde el punto final, octubre del 2023, y nos fuimos hacia atrás en la historia clínica hasta marzo del 2011, o sea, retrospectivo con corte histórico. Y se observa que en el 2015 y el 2021 son los años con más diagnóstico, o sea, es bastante interesante que justo a la mitad del periodo del sexenio, ¿no? No sé, el doctor Romero, si quiera comentar algo. Bueno, si no, lo dejo el paso, ¿no? Gracias. Bueno, miren, yo les agradezco mucho la invitación a participar en esta plática al doctor Lucas. De verdad que agradezco la iniciativa y el apoyo y sobre todo la inquietud que tienen por darle peso a esta situación del cáncer de mama. Yo con el doctor Lucas pues he trabajado otros protocolos y sí llama la atención. Este estudio, quiero enfatizar, es un estudio descriptivo, retrospectivo, con todas las situaciones agravantes que tienen estos estudios, y los hallazgos pues no nos hacen concluir en realidad alguna situación clínica en este momento. Sin embargo, los datos que se van a mostrar pues sí dan alguna idea, alguna situación importante en relación al diagnóstico y sobre todo algunas variantes, algunas situaciones que vamos a mencionar más adelante. Lo que menciona el doctor pues es cierto. Desgraciadamente, pues como ustedes saben, el Estado pasa por diversos problemas en salud, bueno, no nomás el Estado, el país como tal. Y sí, definitivamente hemos visto una situación crítica tanto en diagnóstico y tratamiento, ¿no? Yo soy radiooncólogo, yo manejo lo que son las radioterapias y pues hemos tenido crisis severas en los últimos 3, 4 años, ¿no? Quizás también si hiciéramos un recuento de lo que ha pasado en esos años, pues veríamos una situación lamentable, ¿no? En el Estado. Lo que menciona el doctor Lucas, pues es importante porque tenemos que hacer campañas de detección temprana y eso es muy importante. Pero también nosotros como médicos pues dependemos del gobierno, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer detección y la paciente su autoexploración, pero definitivamente el gobierno influye mucho en eso, ¿no? Entonces quizás también tenga impacto esa situación, ¿no? Muy bien, y lo que comenta el doctor Romero, no sé si continuamos. El segundo hallazgo es ¿dónde se encuentran focalizados la mayoría de los diagnósticos de casos de cáncer de mama? En la zona Chontalpa Centro. Y otro grupo, otro clúster, se ve allá por la zona de los ríos. Para la gente que
diseña las políticas públicas de salud, pues aquí está, ¿no? Hay que mandar las unidades móviles de diagnóstico a esta zona porque es donde donde hay mayor probabilidades de que se presente un caso de cáncer de mama. Aquí he anotado algunas observaciones que, como dice el doctor Romero, estos son simplemente que este estudio nos deja más interrogantes que respuestas, ¿no? ¿Tiene algo que ver la actividad petrolera en esta zona? ¿Y qué otras cosas? Recordemos que desde 1970, cuando se da el primer boom petrolero, pues comenzó la actividad petrolera, ¿no? Y las manifestaciones o mutaciones de las células no es de 10 o 20 años, llevan años y de generaciones en generaciones, ¿no? Entonces, este es el segundo hallazgo, aparte de la situación temporal que vimos, pues aquí tenemos dos puntos focalizados donde se presentan los casos de cáncer, ¿no? Si continuamos, no sé, doctor Romero, si quieras comentar. ¿Continuamos? Bueno, otra de las cosas que queremos describir en estos, según nosotros desde el punto de vista estadístico, para todas tenemos 50%, casi un 51% de los casos que tenemos en estudio, que son mujeres que solo no tienen hijos. Y observamos aquí, me voy a acercar un poco, que a medida que aumenta el número de hijos, de 2, 3, 4, 5 y 6, el riesgo, o sea que es el número que está entre paréntesis, disminuye. Eso es un hallazgo que según la literatura está asociado al riesgo del cáncer de mama. Hay otra cosa bien importante que lo dejo ahí como una interrogante. ¿Tendrá que ver el tema de religión? Porque es sorprendente que cerca del 61% son católicos. ¿Hay algún tabú, hay algún paradigma de las religiones allí? No lo sé. Es una primera aproximación y solo mostramos los datos. Están hablando los datos que nosotros recopilamos, ¿no? Entonces aquí está la inquietud. No sé, doctor Romero. Sí, gracias. Mira, pues yo creo que esos datos, la primera parte, la nuliparidad, que sí es un factor asociado al riesgo de cáncer de mama, está descrito en la literatura. Y efectivamente, pues podríamos decir que coincide con lo que se reporta, ¿no? El número de hijos, el primer embarazo, el no tener una gestación en edades más avanzadas, pues sí predice un cierto riesgo de cáncer de mama. La siguiente situación, pues no le veo gran peso en relación a riesgos, ¿no? Es exactamente, es el número de pacientes que se tomaron en la muestra. En general, pienso que no hay ninguna relación para considerar esto algo. Es un hallazgo descriptivo del estudio puramente, ¿no? No le veo otra situación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos la distribución de la edad de estas pacientes. El intervalo en morado, con flechas moradas, es el periodo en que comienza y termina la menopausia. Y es bastante sorprendente, bueno, a mí me sorprende porque no sabía de esto, de este tema de los casos de cáncer, que justamente la edad promedio de las mujeres justamente está en medio de todo ese grupo de mujeres, la edad promedio justamente está ahí. Quiere decir que 50% de los casos están por abajo de la vertical azul y 50% de los casos están por arriba. Es decir, todas estas mujeres están más o menos entre 35 y 65 años de edad y justamente queda atrapado allí el periodo de la menopausia. No sé si esto, desde luego, seguramente tendrá que ver mucho con todo el proceso hormonal. No sé, doctor, si... Muy bien. ¿Continuamos? Bueno, aquí tenemos que todas estas pacientes recibieron quimioterapia. Se quitó la característica de tabaco y alcohol porque realmente hicimos una prueba chicuadrada para ver si había asociación, no había asociación con los diagnósticos.
Y una cosa que nos llama la atención es que de las mujeres que vienen de grupos étnicos o indígenas, no tenían estos pacientes, sus registros estaban vacíos. Y aquí la pregunta que nos queda es, ¿las mujeres de grupos indígenas no están teniendo acceso a estos diagnósticos en los hospitales? ¿O simplemente todas las mujeres que llegaron pues no son de origen étnico y por tanto quedaron vacías ahí esas casillas, ¿no? Entonces esa es la pregunta, no solo del doctor Romero, si quieres contar algo. Pues pienso que igual, ¿no? Son muchas dudas en relación a la atención en poblados, ¿no? O sea, tenemos poca información. El doctor Lucas en su primera presentación hablaba de una situación que lamentablemente tenemos en el sector salud, que es la captación de datos, ¿no? La extracción de datos y su análisis. Tenemos grandes carencias en los expedientes electrónicos. Entonces pienso que muchos datos pues pueden ser alertas o focos que pudieran llamar la atención para un siguiente estudio, ¿no? En esa diapositiva, por ejemplo, llama la atención y bueno, es importante mencionar la cirugía radical que menciona en el segundo espacio. Eso a nivel clínico, ¿qué significa? Bueno, que muchas pacientes van a ser sometidas a mastectomía radical, ¿no? La primera parte dice conservadora, es decir, aquellas pacientes que se les somete a una cirugía en donde se conserva la mama. Vemos una gran cantidad de pacientes que están sometidas a mastectomía. ¿Eso qué significa? Bueno, que probablemente el cáncer no era tan temprano en su momento de detección. Algunas pacientes reciben quimioterapia antes de la mastectomía y deben ser sometidas a tratamientos radicales y radioterapias, hormonoterapias, etcétera, ¿no? Entonces, ese punto sí me parece importante pues, enfatizarlo, ¿no? A pesar de las campañas y todo esto de la detección temprana, pues todavía no podemos hablar de un avance significativo, ¿no? Tenemos todavía grandes cantidades de pacientes con etapas avanzadas, lo van a ver más adelante. Muy bien, sí, la siguiente. Bueno, no sé, doctor. Sí, igual aquí vemos ya el patrón molecular y la histología y algunos subtipos histopatológicos y la tipificación. Esto, pues, en términos gruesos significa el estudio de la pieza, ¿no? Es decir, qué tipo de cáncer es, la histología, el más común que vemos ahí, pues, es el reportado en la literatura, que es el ductal. Coincide. Coincide, y en la tipificación, pues, a través de ensayos moleculares, inmunistoquímica, pues, ya nos arroja un patrón específico en cada uno de ellos. Si vemos ahí, por ejemplo, una importante número de pacientes con luminal A, es uno de los más, digamos, nobles en relación a tratamiento y pronóstico. En términos gruesos, si ustedes ven las letras de abajo, basal, luminal, BA y todo lo demás, pues son factores pronósticos histopatológicos moleculares y que nos van a decir en sí cómo se puede comportar un cáncer y cómo lo vamos a tratar. En la actualidad, pues tenemos que tener toda esta herramienta para poder tratar un cáncer adecuadamente, ¿no? Sí. Bueno, yo quería comentar que el 84% casi de los casos su origen del cáncer es en los conductos mamarios, ¿no? Ahí tiene su origen el cáncer, ¿no? Y muy poquitos en la parte del óvulo, ¿no? Que es donde se genera la leche materna, ¿no? Pero coincide con la literatura, casi la mayoría de los cánceres es en los conductos mamarios donde se origina justamente el cáncer, ¿no? Si pasamos. Bueno, aquí tenemos una presentación que yo he puesto ese dibujo allí un poco para darnos una idea del tamaño del tumor, del cáncer. Y esta es una de las variables o características para la estratificación del cáncer. Recordemos que la estratificación del cáncer se basa en el tamaño del tumor, en el número de ganglios enfermos o invadidos por el cáncer y la metástasis, la TNM que se le conoce comúnmente, ¿no? Entonces aquí tenemos que donde se encuentran la mayoría a partir de más o menos de una uva, una nuez, un limón, un huevo, una manzana, hasta una papa, que es la parte marcada allí en gris y hay una buena cantidad, ¿no? Doctor, no sé si quieres. Sí, ahí observen, por ejemplo, el centímetro de 4,6, 81.
pues va de la mano a lo que comentamos, ¿no? El número de pacientes, aún con diagnósticos con tumores voluminosos, pues es una situación que llega al hospital, ¿no? El paciente muchas veces deja pasar tiempo, probablemente no tenga acceso a una valoración médica, y pues lo que más recibimos, si ustedes observan, son tumores entre 2 y 6 centímetros, etapas localmente avanzadas, así les llamamos nosotros, de acuerdo a lo que menciona el doctor Lucas, una etipificación de TNM. El T significa el tamaño del tumor, el N significa la presencia o no de ganglio, y el AM significa metástasis. Entonces esta diapositiva pues ejemplifica esta situación, ¿no? De que muchos pacientes pues llegan con tumor palpable entre 2 y 6 centímetros, o sea, no es tan pequeña el tumor cuando llegan con nosotros. Ya son ya grandes, ¿no? Sí, ver tumores ya más grandes, pues sí, desgraciadamente vemos tumores que incluyen la totalidad de la glándula, ¿no? Pacientes con tumores muy, muy avanzados. Pero digamos que más de la mitad, pues está entre 2 y 6 centímetros, ¿no? Muy bien. La siguiente. Bueno, yo he marcado estas ruedas así, esos círculos de colores, solo para ejemplificar o para hacer énfasis de que entre los 35 y 55 años, que es más o menos por aquí hasta por aquí, que es el círculo rojo, es donde observo los tumores con mayor tamaño. En el eje vertical tenemos el tamaño del tumor y en ese círculo rojo es cuando observamos los pacientes con tumores más grandes, ¿no? Que son los que llegan hasta 25 centímetros, ¿no? Y bueno, el círculo morado más o menos abarca una gran cantidad, el foco, digamos, de la mayoría de los cánceres, ¿no? Que van desde como los 30 hasta los 65 y demás, ¿no? Y más o menos he puesto unas horizontales para determinar el tamaño, así a grandes rasgos, ¿no? No sé, doctor, si quieres comentar. Sí, pues lo que marcas ahí, el entrecruzamiento entre los dos óvalos y el tumor mediano, que es donde más vemos cúmulo de pacientes, ¿no? Pacientes entre 40, 50 años, con tumores entre 2, 4 centímetros, medianos, digamos, es el número más cercano a lo que vemos en el departamento, ¿no? Muy bien, la siguiente. Bueno, por acá tenemos el grado del cáncer y la etapa, doctor, no sé si. Sí, pues aquí es igual, ¿no? Vemos el diagnóstico histopatológico, el grado de diferenciación y vemos las etapas. Lo más relevante aquí insisto, al final descriptivo, pero sí nos hace pensar en que vean ustedes las etapas 2B, 3A y 3B, ocupan la mayor parte del número de la casuística. Implica, bueno, pues un diagnóstico no tan precoz, ¿no? Tumores, quiero decirles, de etapa 2, pues son tumores 4 centímetros, 5 centímetros, y las etapas 3, pues son tumores ya más voluminosos y con enfermedad ganglionar en la axila. Entonces, prácticamente, si ustedes notan, esa situación, pues es la que está en el estado. O sea, vemos todavía muchos pacientes en etapas localmente avanzadas y que pues van a tener que ser tratadas de manera multidisciplinaria, con quimioterapia previa o neoadyuvante, mastectomía, radioterapia, hormonoterapia e inmunoterapia en algunos casos, ¿no? Entonces, todavía, por desgracia, nos falta mucho en cuanto a determinación de etapas tempranas, autoexploración y sobre todo, como mencionaba hace un momento, ¿no? Que los hospitales también tengan pues la infraestructura para poder hacer unas campañas realmente para detectar tempranamente a los pacientes, ¿no? Muy bien. La siguiente. Bueno, aquí yo explico este gráfico. Yo lo he hecho. Aquí tenemos el número de ganglios extraídos y aquí tenemos la frecuencia de los pacientes. Una cosa que me llamó la atención es que alrededor de 50 pacientes dentro del tejido, supongo, doctor, se observó, bueno, se extrajo alrededor de 12 ganglios. Y en la otra gráfica tenemos la proporción de ganglios infectados o alcanzados por el cáncer, ¿no? O sea, los ganglios positivos, lo que le llaman en epidemiología positividad. En este caso, positividad de los ganglios, ¿no? Todos los que están en la línea
diagonal quiere decir que son los pacientes que salieron con todos sus ganglios positivos, o sea, ya invadidos por el cáncer. Y lo que se espera es que, pues, si la proporción es poquita, pues quiere decir que la invasión no es tan fuerte, ¿no? ¿No sé, doctor? Sí, va en relación al tamaño tumoral, definitivamente, y a la etapa, ¿no? O sea, la enfermedad ganglionar, nosotros la tomamos en consideración para la etapa, y en cáncer de mama tiene un patrón pronóstico. O sea, pacientes con actividad ganglionar positiva, pues son pacientes que tienen un pronóstico diferente, obviamente, ¿no? Y va asociada a la etapa. Y, por ejemplo, podemos relacionar el número de pacientes que están entre 10 a 20 ganglios positivos, o sea, Sí. grandes cargas tumorales, es decir, asociado a etapas no tan tempranas, que eso es lo que enfatizo, ¿no? Si asociamos la diapositiva anterior, vemos un gran número de casuística en etapas localmente avanzadas, y vemos la imagen que menciona el doctor de ganglios positivos, pues va de la mano, es decir, tenemos pacientes que llegan a la consulta con tumor palpable en mama y con tumor palpable en axila. El ganglio positivo como tal, pues significa metastásico, es decir, que algunas células ya han salido del tumor, han tomado el torrente linfático y pues empiezan a crecer, se siembran, empieza a haber un crecimiento tumoral y llegan a la consulta con actividad en mama y con axila palpable, ¿no? Que eso pues ya nos hace un diagnóstico más avanzado, ¿no? Muy bien. La siguiente. Bueno, y justo lo que comentaba el doctor, o sea, de todas estas mujeres, de 430 mujeres con diagnóstico de cáncer, ¿cuántos presentaron metástasis? Y es los resultados que presentamos aquí. El 60% de las mujeres ya lamentablemente con metástasis, precisamente por este avanzado estado del cáncer y por esas variables que acabamos de mencionar, ¿no? Como era de esperarse, la mayoría de estos son, el 82% aproximadamente son de estos ya cuando enfermedad avanzada. Ahí pues llama la atención, aunque es una situación descriptiva a la situación de la metástasis, pues sí, efectivamente durante la historia natural del cáncer de mama, pues tenemos que evaluar los estudios de extensión. Llamamos estudios de extensión a aquellos sitios en donde puede viajar el tumor. Y si ustedes observan, pues un gran porcentaje de los pacientes van a desarrollar dentro de su historia, pues metástasis, ¿no? En la siguiente diapositiva veríamos el hueso como primer santuario. Aquí resalta principalmente, bueno, pues lo que mencionábamos, ¿no? La cirugía radical. En rojo observamos las etapas que están marcadas con mayor frecuencia. Y obviamente, pues la historia que esperamos en un paciente con etapa localmente avanzada es que durante su vigilancia, pues vaya a desarrollar metástasis, ¿no? Eso es algo que los oncólogos evaluamos. Los pacientes no los damos de alta después de los tratamientos, hay que seguirlos, hay que darles un seguimiento de 5 años mínimo. Y durante ese periodo pedimos estudios, pedimos gamagramas, tomografías, placas de tórax, ultrasonido, para ver y evaluar si existen posibilidades de que la enfermedad haya avanzado, ¿no? Entonces, aquí es bien importante lo mismo, va de la mano, ¿no? A que, pues, todavía hay pacientes que llegan con enfermedad metastásica, todavía vemos pacientes que debutan con enfermedad fuera de la mama, ¿no? Eso es algo importante. Muy bien, la siguiente. Bueno, ¿dónde se están presentando las metástasis? Eso es una cosa que me llamó mucho la atención, la verdad quedé sorprendido. Allá vemos dónde se presenta la metástasis. En un principio, la mayoría están en hueso. Un 35% de ellos. Luego, el cerebro, el hígado y pulmón. Y combinación. ¿Combinación qué significa? Pero en esos 4 lugares. O sea, hueso, hígado, pulmón, o sea, pero o los 4, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el tamaño del tumor y la categoría. Aquí vemos que creo que es el cerebro, ¿no? Cerebro, sí. Es donde se encuentran los tumores más grandes. Por allá el pulmón luego le sigue. Y así. Entonces es donde vamos a encontrar los tumores más grandes, aparte de la mama, ¿no? Ya se movió hacia otro lado. Sí. Una cosa sorprendente es que de ahí se van a los huesos, doctor, no sé. Sí, efectivamente es la historia que les comentaba, ¿no? O sea, vemos los sitios en donde puede viajar
el cáncer de mama tiene cierta predilección, digamos, por el hueso, aunque las pacientes tienen largas supervivencias, porque hay muchos tratamientos ya en la actualidad para estos pacientes, el hueso sigue siendo un santuario importante, ¿no? Cuando combinamos esa situación, pues ya el paciente disminuye su pronóstico. Obviamente el paciente que tiene enfermedad ósea, pulmonar, hepática, pues obviamente la supervivencia es mucho menor, ¿no? Ahí lo importante, pues, es hacer la evaluación y el seguimiento de los casos. Como les mencionaba, los pacientes siguen yendo al hospital, se evalúan, se siguen, se van haciendo estudios de extensión, y ahí, pues, es algo descriptivo, como lo he enfatizado en toda la plática, ¿no? O sea, no podemos concluir algo en realidad como tal, sin embargo, sí nos hace pensar que, bueno, pues tenemos que ser más, digamos, enfáticos en pedir estudios que evalúen el hueso, que tengamos un seguimiento en esa porción, ¿no? En esa parte. De lo demás, pues sí, efectivamente, cerebro, hígado, pulmón, pues el paciente tiene un pronóstico muy, muy desfavorable en meses incluso, ¿no? Aún con quimioterapia, ¿no? Paliativa. Muy bien. Y esto hasta aquí es como una primera etapa de lo que nosotros estamos haciendo. Hace falta un análisis más profundo, confirmatorio o ya concluyente de análisis de supervivencia que tiene que ver con el tiempo hasta la recaída, el tiempo hasta la muerte, etcétera, ¿no? Para estudiar el tiempo de supervivencia de estos pacientes. En la siguiente diapositiva dejamos unas reflexiones de que esta enfermedad es indistinto de clase social. Tenemos a Kate Middleton con cáncer de mama, a Kaylee Minogue, cáncer de mama, y no sé si ustedes reconocen a esta última persona, la sobrina de Miguel Bosé, que murió a los 42 años por cáncer de mama. Y bueno, no tomó en cuenta o no se lo tomó en serio que tenía metástasis. Esa es una reflexión que lo dejamos para que seamos más conscientes de que es bien importante el diagnóstico temprano de esta enfermedad, para el bien de todas nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras hijas, nuestras hermanas, nuestras nietas, ¿no? Y bueno, con esto concluimos nuestra presentación. Yo, la verdad, quisiera agradecerle al doctor Daniel Romero su presencia, porque ha dejado un montón de pacientes allí por venirse para acá, y 15 minutos, uy, es oro para él, y también a los físicos por todo el trabajo que han hecho. Y bueno, estamos a la orden para si hay preguntas, si hay alguna inquietud, el doctor. Bueno, pues yo quisiera agradecer abiertamente a la universidad, al doctor Lucas, lo he mencionado, la inquietud, el interés que tiene por todo esto. Nos falta mucho, como ustedes pueden ver, tenemos mucha información. La inteligencia artificial, pues, es una herramienta. Yo hasta con los muchachos platicaba y decía, bueno, yo no les creo. Veía los datos y veía números y decía, bueno, realmente sí, hasta ellos lo dicen, alucinaba, ¿no? Sí, tenemos que afinar y sobre todo tener muchos protocolos para poder concluir, ¿no? Este estudio, pues, es, como dice el doctor, una parte inicial, nos abre las puertas para otros estudios, para estudiar las subpoblaciones, habría que ver más variables. Sin embargo, pues es el inicio, eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Que haya inquietud, que haya interés, y sobre todo que pues, la situación estudiantil se interese por esto, ¿no? Porque igual pasa que los estudios se publican, nadie los revisa, no los leemos, pasan desapercibidos, ¿no? Entonces muchos de ustedes, jóvenes como tal, pues estudiar, tratar de involucrarse en la investigación. Yo siempre he estado casado con la idea de que un hospital debe tener investigación, un hospital debe tener enseñanza, docencia e investigación, si no, las preguntas quedan en el aire, ¿no? O sea, este estudio nadie lo ha hecho, nadie le ha interesado ver qué pasa, ¿no? Sin embargo, pues vemos el interés, y pues eso es lo que hay que atesorar, ¿no? Pienso que eso es lo que tenemos que ver en todos ellos. Los físicos, pues igual, estuvieron con nosotros en el hospital ahí, en las tardes, buscando expedientes, verdaderamente un trabajo de fondo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero, pues, decir, ¿no? En realidad, el estudio, pues, es algo leve, sencillo, pero, pues, de aquí para adelante, ¿no? Tenemos que seguir, buscando. Muchísimas gracias, doctor. Un fuerte aplauso para el doctor por todas sus palabras, sus conocimientos. Bueno, doctor, ¿aceptaría alguna pregunta? Claro, si hay dudas acerca del tema.
Bueno, interesante y gracias por la... Yo tengo dos preguntas. Observé que los datos que aparecían en la distribución del Estado, que la mayor parte estaban en la parte del centro, se puede decir, y el otro pegado a la frontera con Guatemala, se podría decir. Entonces, aquí la parte céntrica se podría explicar hasta cierto punto con la actividad petrolera, pero la parte del sur... Mira, yo pienso que mencionaba con el doctor el acceso al servicio de salud. Yo como médico te puedo decir, tengo casi 18 años aquí y sí he visto una situación un poco difícil en cuanto al acercamiento en las poblaciones más lejanas. Por ejemplo, hemos tenido pacientes, quizás sería la siguiente pregunta, y es muy importante, ¿no? Saber en qué etapas llega cada región. Es decir, por ejemplo, las regiones de centro, la zona costa, la zona petrolera, quizás tengamos más acceso al servicios de salud. Pienso yo que es por eso, la situación de que en esas zonas no tenemos todavía caravanas, tenemos poca atención. Aparte de que, pues, digo, hay que decirlo y tenemos que aceptar que pues, el sistema de salud no es suficiente, está rebasado, ¿no? Estamos rebasados. Entonces eso nos estaría diciendo que los datos están incompletos, porque básicamente es como los datos que están recabando, entonces no podríamos decir algo. Sí, efectivamente, hay una situación de sesgo, ¿no? En estadística, si ustedes notan en las muestras, siempre marcamos un patrón de missing o de casos no completos. Sí. Es decir, tenemos información en algunos casos de algunas variables, en otros no. Tenemos que excluir, si ustedes se dan cuenta, casi 300 y tantos pacientes excluyeron, ¿no? Al principio, ¿por qué? Porque no tenemos datos, ¿no? O sea, el hospital tiene un expediente electrónico, pero también es criticable que pues no somos de notas, Sí. no ponemos notas, no tenemos la evidencia como tal. Entonces sí, tienes toda la razón. ¿Hay algún sesgo ahí que considerar para las siguientes preguntas, ¿no? Y la otra nada más es como observé que igual los casos de cáncer es las personas, bueno, las mujeres que tienen un solo hijo o que no tienen hijos. Entonces las estadísticas que se tiene a nivel nacional y a nivel mundial es que hoy ya las mujeres no quieren tener hijos, o si tienen nada más uno, exageradamente dos. La probabilidad es que aumente el número de cáncer de mama. Sí, efectivamente, mira, dentro de los factores de riesgo para cáncer de mama, pues principalmente llamamos la ventana hormonal, es decir, el inicio de la fase menstrual, que es la fase de los 12, 13 años, y la menopausia, ¿no? En ese periodo la mujer, pues, tiene su ventana hormonal, así es como llamamos. Y efectivamente está descrita una parte de la nuliparidad como un factor asociado a cáncer de mama, ¿no? A riesgo de cáncer de mama. Entonces sí, definitivamente la nuliparidad pudiera impactar en algunos años o deberíamos de pensar que a largo plazo pudiera tener un impacto, ¿no? En mayor presencia de la neoplasia. Es pronto, pienso que para igual aseverar esta situación, pero pienso que sí tiene un impacto ahí importante. Otros factores a estudiar, pues por ejemplo, que ya no los pudimos meter, pues es el acceso a anticonceptivos, el tabaco, el alcohol, que tampoco los pudimos meter, la vida, el sedentarismo, la obesidad como tal también son factores asociados. Y muy importante, y aquí hay que mencionarlo, la cuestión genética, ¿no? La cuestión de que los pacientes tienen en primeras líneas de herencia, pues algún antecedente de cáncer de mama. Y efectivamente esas pacientes están en riesgo, ¿no? Entonces también habría que asociar qué pacientes de esas con cáncer de mama tuvieron en su primera línea de herencia el antecedente, que también es otra subpoblación, ¿no? Buenos días. ¿Qué tal? Eh, pues vi que habían puesto que pues sacaron expedientes, casos de tanto al parecer mujeres y hombres Así. que pues presentaron esto y pues hicieron eh, un análisis, estudio acerca de eso, ¿no? Pero pues habían comentado sobre pues qué es lo que presentan
a las mujeres o las partes que pues son dañadas o que afectan Ajá. pues las variables o factores que esos implican y pues las relaciones que pues pueden obtener o pues las coincidencias que tenemos, no sé cómo referirme exactamente acerca de eso, Ah. pero, o sea, por ejemplo, como había comentado anteriormente el profesor Benítez, que por ejemplo, que encontraron que pues entre más hijos tengas, parece ser, Es protector. disminuye De hecho, está descrita la lactancia como un y factor protector y el tener hijos también es un factor que no protector definitivamente, pero sí disminuye mucho como un factor de riesgo el cáncer de mama, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que convendría mencionar en una plática después, pues sería importante irlos separando, ¿no? Mencionaste algo importante que no pudimos hacer, el seguimiento de los hombres. El cáncer de mama, pues es más común en la mujer, obvio, el 1% quizás solamente en el hombre. Se comporta un poquito menos agresivo, digamos, es más fácil, digamos, su detección. Pero sí, efectivamente hemos tratado pacientes hombres. La pregunta que haces, pues sí, definitivamente relaciona mucho la cuestión hormonal, ¿no? Es lo que está más en boga, ¿no? pero bueno, en sí mi pregunta, disculpe, era Sí. sobre, entonces, en los hombres, ¿qué aplica? ¿Cuáles son esos factores o Bueno, en qué el es lo que hombre presentaron? no hay un factor hormonal como tal, por eso es que el porcentaje de presentación es mucho menor, ¿no? Acuérdese que gran parte de la ventana hormonal femenino, pues es a base de estrógenos, progesterona, la estimulación glandular de las mamas, ¿no? En el hombre, pues como tal, no es un factor asociado fuertemente al patrón hormonal, pero sí al patrón genético. Entonces, pudiera ser la situación. No vemos afortunadamente, tantos casos, pero sí hemos tenido ahí una casuística, ¿no? Si ustedes ven, pues son como 10 años, ¿no? De seguimiento y solo 12 años y 5 casos, ¿no? O sea, podemos decir que pues es muy, muy bajo el porcentaje, ¿no? De hecho, pues, de hombre, pero sí, es decir, algunos pacientes que están en la base, exactamente. Sí, o sea, es para la edad, para el tiempo de seguimiento, ¿no? Sí, hay que hacer una subpoblación de esa parte. Casi no hay muchos estudios de cáncer de mama prospectivos en hombres, ¿no? Pero es una buena pregunta, una buena cuestión para estudiarla, ¿no? Ok, sí, gracias. Bueno, antes que nada, felicidades por la presentación. Está muy interesante esa búsqueda bibliográfica que hicieron y sobre todo con el apoyo que tuvieron de la inteligencia artificial. Y yo tengo una pregunta y un comentario. El primer comentario, ¿no les sirve esta información a ustedes para solicitar más recursos a salud? Definitivamente que sí, ¿no? Este estudio nosotros lo queremos publicar, queremos hacer ya algo más formal en el aspecto de seguimiento de los casos. Y sí, nosotros como tal, pues nos ayuda mucho el tener lo que mencionaba hace un momento, ¿no? La investigación en hospitales, pues resuelve dudas, abre preguntas, cuestionamientos, ¿no? Entonces, y de ahí parte la situación de pedir recursos. Eh, si podemos platicar un poco de eso, pues el hospital tiene grandes, mencionaba el doctor, situaciones en el aspecto de los recursos. No hemos tenido sexenios o tiempo, digamos, político, si podemos hacer la intervención, en donde pues desgraciadamente no le han dado el valor, no le han dado el valor, ¿no? A la infraestructura para la atención integral del cáncer, ¿no? Eso es algo que lamentablemente está sucediendo y a nivel nacional incluso, ¿no? Y la otra cosa, de los 430 casos que mostraron, 224, según vi, Ajá. están en grado 3. Sí. Y la cuestión es, de esos que están atendiendo, ¿qué porcentaje va a sobrevivir? ¿Tienen una idea más o menos? Nos falta hacer curvas de supervivencia, nos faltan hacer todavía ese tipo de análisis estadístico. Tenemos muchas variables que estudiar para poder saber exactamente enlazar las variables, ¿no? Y decir, la etapa 1, bueno, el tamaño tumoral es un factor importante, el grado de diferenciación, el subtipo histológico, el patrón molecular. Todavía tenemos que madurar y trabajar esta situación para poder concluir.
Pero lo importante hasta ahora con esto es que, como ustedes notaron, pues la mayoría de los pacientes aún llegan en etapas localmente avanzadas. El seguimiento que nosotros le damos es de 5 años, vigilando, ¿no? Pero sí, realmente la siguiente pregunta sería ver curvas de supervivencia y ver qué factores pudieran estar asociados como pronóstico a esas pacientes, ¿no? Es una buena pregunta. Ok, muchas gracias. Gracias. Tengo varias preguntas. La primera es que dijo que el 61% son católicos. La verdad no alcancé a ver hasta aquí si tenían los otros porcentajes, qué religiones eran. Otra pregunta es, para el doctor, ¿qué es el cáncer? Cuando extirpan estos ganglios, ¿es una piedra, es una bola de grasa, es una bola de parásitos? Me gustaría saber qué es eso exactamente. Y otra de las cosas que yo he escuchado que tiene que ver mucho con la alimentación. Desafortunadamente, el mercado, lo que nos venden, las galletitas con bomboncitos, con colores rojos, hay un color, creo, no sé si es 4, 3 o 5, un colorante, que no es más que puro cáncer, que viene en las galletas, en los pasteles. Esos pasteles rojos que nos comemos muy ricos, son más que un pedazo de cáncer. Entonces, pues tiene que ver mucho, ¿no? Con lo que nos estamos comiendo. Sí, sí, claro. Bueno, como les mencioné durante la plática, el hallazgo de la religión, pues en realidad, de hecho se lo comenté antes de esto, es un dato, un hallazgo durante el estudio del sistema, pues le pedimos evaluar eso, no con ninguna finalidad, no tiene ningún fundamento, ningún impacto en el diagnóstico, ¿no? Simplemente un factor demográfico, algo descriptivo, ¿no? Había otras religiones por ahí, pero pues en realidad, de hecho, yo hasta le pedí a Lucas que no la pusiera, porque en realidad no tiene una situación de impacto, ¿no? El número de casos, pues puede haber sesgo importante. La otra pregunta, en cuanto al cáncer, pues el cáncer lo definimos como una proliferación o un crecimiento acelerado sin control de las células, ¿no? Es decir, las células que tenemos en el organismo tienen un control de crecimiento. Tenemos genes, tenemos material genético que es capaz de regular el crecimiento de nuestras células, es decir, nacen, cumplen función y llegan a tener un descenso, una muerte finalmente, ¿no? Entonces, el cáncer como tal, no nada más en mama, sino el cáncer implica un descontrol acelerado en el crecimiento y en la proliferación. Se acumulan, digamos, esas células y empiezan a formar este tumor. El tumor es una masa palpable o tumor palpable, así es médicamente como nosotros lo denominamos. No son parásitos, no tiene relación con alguna otra situación infecciosa. Si bien es cierto que existen factores infecciosos que predisponen a ciertos cánceres, no son la causa principal. Por ejemplo, en boga, pues lo han escuchado, el virus del papiloma humano, algunos otros virus que también están asociados fuertemente a tumores del tracto genital inferior, pero no son virus como tal lo que nosotros tocamos. Lo que tocamos nosotros es que esos agentes infecciosos causan disregulación de ese crecimiento de las células y hacen que las células se descontrolen y formen el tumor como tal, ¿no? Entonces, el tumor, que usted toca un tumor, pues usted lo describe claramente como una piedra. Efectivamente, nosotros lo consideramos como masas sólidas, ¿no? Tumores sólidos, palpables, ¿no? En algunos casos visibles. La otra situación de la religión, ya la comentamos, del cáncer. Y la alimentación, bueno, efectivamente, ¿no? Es una situación crítica, lo que estamos viviendo en la alimentación, la ingesta excesiva de procesados y de alimentos que tienen cierto patrón disregulatorio en ese crecimiento celular, ¿no? Algunas teorías hablan sobre un problema en cuanto a que pueden ser estimulantes incluso del crecimiento de algunas células y a la larga producir
ciertos tumores, ¿no? Lo vemos mucho en tubo digestivo, lo que es recto, colon, estómago, esófago, ¿no? Donde tenemos que asociar fuertemente a alimentos que tienen sustancias cancerígenas o promotores del cáncer, ¿no? Así es como la denominamos. Muchas gracias. ¿De qué? Doctor, adelante. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecerle, doctor, la invitación por estar aquí. Cuando vi la propuesta del cartel, me generé algunas ideas que nada que ver. Hoy quiero decirle que reconozco y agradezco que me haya invitado, porque es la primera vez que veo que se une la parte de la ciencia con el sector salud. Y comparto con usted, doctor Lucas, que no se abren algunas posibilidades, se abre todo un abanico de posibilidades para el estudio y que qué bueno que se está aplicando esto. Felicidades a los muchachos porque dijeron algo importante también sobre la inteligencia artificial con un lenguaje muy práctico y dijeron alucino. Y efectivamente aquí quienes hicieron todo el trabajo pues son ustedes, y que creo que todas las damas, las chicas que están aquí, las compañeras, debe de ser algo muy importante estar al pendiente de su salud. Creo que esta información, que puede ser muy básica, muy descriptiva en estadística, puede llegarse a convertir en toda una investigación aplicada si el sector salud se le entra, y muchos factores, todos los que aquí dijeron, alimentación, marcadores genéticos, todos, etcétera. Entonces, mi reconocimiento y muchas felicidades, y es pues a seguirle. Buenos días. Sí, maestro, para dar continuidad, presido la barra tabasqueña de abogados, colegio de abogados, y siempre estamos acostumbrados a la reforma a la ley de amparo, la reforma en materia civil y familiar, pero al ver esta invitación que realiza el doctor Lucas, nos interesamos porque es un tema que también tiene que ver con los abogados, más que ahora estos datos nos da a conocer que también en hombres se puede generar el cáncer de mama, y también en las abogadas, porque es un tema que no nada más interesa a la salud, a la física, sino también interesa a la propia sociedad. Por tanto, agradezco, doctor, esta invitación y vamos a trabajar en conjunto. Se hace la invitación para que en alguna sesión de nuestro colegio pueda exponer estos temas. Muchas gracias. Gusto, con gusto, mi estimado Félix. Bueno, pues damos las gracias a su asistencia, a nuestro líder sindical, a la directora. Doctor, disculpe, por su presencia. falta una pregunta. ¿Sí? Perdón. Buenos días. Primero que nada, felicitar, yo soy mamá de un alumno de aquí de la universidad, que él vio la invitación y me dijo, mamá, ve a ver a esta plática. Igual tenía yo una idea equivocada de lo que iba yo a escuchar, pero es un trabajo de verdad excelente porque yo había estado buscando información al respecto. Y del 2018 al 2020 es lo más que encontraba yo datos de estadísticas, de porcentajes y demás. Valga decir que yo soy paciente del Hospital Juan Gran de oncología por cáncer de mama, triple negativo, radioterapia, mastectomía, quimioterapias, sospechas de metástasis y demás. Me llamó mucho la atención el tema donde dicen que ya hay muchos casos en los que ya llegan con metástasis. Uno de los problemas a los que yo me enfrenté cuando inicié todo este proceso, aventura y demás, es que pasaron 8 meses en los que ya había una detección hasta que pude obtener la primera cita. Y bueno, quizá esto sale un poquito del tema de las gráficas, de las estadísticas, pero ese punto me llamó mucho la atención en eso, porque quizás no es falta de información que llegue a la población,
quizá es falta de protocolos o también de saturación del sector salud, como decía aquí el doctor, que realmente pues lo he vivido en el lapso de estos 4, casi 5 años desde que yo empecé este proceso. Me llamaba mucho la atención saber cuál era el cáncer que más índices altos tenía, ¿no? Al ser yo triple negativo y que me dijeron desde un principio que es el más difícil de tratar porque los tratamientos son muy limitados y no hay más. Después de quimios y radios no hay más. De verdad que es un trabajo muy valioso. Yo felicito aquí a estos muchachos. Mi hijo acaba de ingresar a física y verlos a ustedes acá me da un orgullo tremendo de que ya ande por aquí. Y pues gracias por estar también ustedes aquí presentes. Yo acabo de regresar de que me realizaran un PET scan por sospecha de metástasis en la columna. Todavía no me lo revisan, me falta, pero parece ser que hay buenas noticias. El punto es que también nos hemos encontrado con que los hospitales no tienen los equipos del seguimiento que debería ser el protocolo anual para el gamagrama, lo tenemos que ir a buscar a otros lados. El único lugar que lo hace aquí en el estado, pues ya sabemos quién es y cuánto cuesta. Y la importancia de este mes rosa es que la información llegue, no para asustar, sino para que todas y todos, porque escuchamos ya ese índice, ¿no? Perder el miedo y el pudor de ir y acercarse a una revisión o de hacer el hábito de uno mismo autoexplorarse cada mes, estar al pendiente de la salud, porque puede pasar lo que dice el doctor, cuando ya llegamos a recibir la atención, está avanzado y cuando la detección es temprana, hace la diferencia. Entonces, muchas gracias. No, y muchas gracias a la institución, gracias a los chicos por esta gran labor. Muchísimas gracias. Gracias por todo. No sé, doctor. No, pues nada más felicitarla por pues su entusiasmo, su dedicación y sobre todo que está usted muy bien. Efectivamente hay grandes carencias, tenemos muchas carencias en los hospitales, tenemos que hacer énfasis en eso con el gobierno. Nosotros siempre vemos que hacemos nosotros la presión, pero quien más presión hace son los pacientes. Si el paciente va y se queja, el paciente hace sus aportaciones para que mejore el sistema de salud, pues veremos cambios. Entonces esa parte también habría que platicarla. Y por otro lado, pues agradecer a todos los que vinieron, veo que se llenó, pensé que no íbamos a estar así, pero bueno, gracias a todos y que tengan un buen día. Bien, antes que nada, pues agradecerles a todos su presencia. Doctor, muchísimas gracias. Doctor Lucas, líder sindical, toda la comitiva de mujeres que vienen con ellos, muchas gracias. Maestras, estudiantes, de verdad, agradezco profundamente estas charlas. Abogado, bienvenido a Ciencias Básicas. Agradezco este tipo de charlas como institución. Y ya comentaba nuestro líder sindical, efectivamente este vínculo que hay entre la ciencia y ya la parte hospitalaria es definitivo, porque aquí vemos la parte básica, la parte de formación de matemáticos y de físicos, la importancia que tiene para poder sistematizar, decían los estudiantes, de verdad, toda esta información que hubiera llevado más tiempo, a partir de ese conocimiento, de esa instrucción que ustedes tienen, de ese conocimiento de la inteligencia artificial apoyado como herramienta, ahí puede estar, pero si no sabemos cómo usarla, pues tampoco la vamos a poder hacer. Entonces, este vínculo, esta asociación entre la ciencia y en este caso la parte de medicina para poder atender uno de los problemas que nos aqueja a nivel mundial, pues es importante. Ya mencionaban el día de ayer que se celebra el Día Internacional del Cáncer de mama, pues todos estamos como sociedad directamente implicados en, primero que nada, en la prevención. Vemos que es un
estudio descriptivo, pionero, pero importante. Vemos que la población que se atiende, 430, es una muestra estadísticamente pues muy pequeña, pudiéramos pensar, para el número de mujeres que vivimos aquí en el estado de Tabasco. Pudiéramos pensar desde la parte de datos muy pequeña, si lo pensamos así, pero muy grande por toda la información que está arrojando, por toda la información que nos está dejando, por todas estas interrogantes que tenemos que atender como institución, por una parte nosotros educativa y por otra parte del sector salud. Y entonces de allí que nosotros estamos y seguimos y continuaremos interesadas en todo lo que sea la prevención para poder, no voy a decir en este momento, decía, erradicar sería pues prácticamente difícil, ¿verdad? Pero cuando menos conocer cómo enfrentar todo este monstruo que nos ataca por diferentes parámetros que ya decían, la alimentación, la genética, la edad, la parte geográfica donde vivimos, es decir, multifactorial. No significa que como sociedad no vamos a entrar, como la parte educativa, por supuesto, y aquí estamos. Y por tanto agradezco de nueva cuenta este tipo de charlas que nos hacen conciencia del deber que tenemos. Y le voy a pedir al líder si me puede acompañar, por favor, a entregar la constancia. Gracias, líder, por acompañarnos, de todo el gremio que tenemos aquí de profesores, de profesoras, pues definitivamente importante. Tenemos entonces, aquí, voy a entregar la primera constancia al doctor Daniel Romero Tejeda, por impartir la conferencia Diagnóstico de Cáncer de Mama en Tabasco usando IA, en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Esta actividad se llevó a cabo el día 20 de octubre del 2025 en la División Académica de Ciencias Básicas. Firma doctora Ermicenda Pérez Vidal, directora. Muchas gracias, doctor. Gracias, gracias. Pues ya leída la constancia, yo aquí le agregaría de manera verbal la extraordinaria e interesante conferencia Diagnóstico de Cáncer de Mama en Tabasco usando IA por el doctor Lucas Segovia y por el doctor aquí presente, que de veras extraordinaria, no lo esperaba. Muchas felicidades, doctor Lucas. Ahora les invitamos, por favor, a que pongámonos de pie para la foto oficial y a los ponentes y a las autoridades a ponerse en la parte de frente, por favor. Gracias a todos por su asistencia. Buen día.